Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, el cual sigue en un periodo de transición algo aburrido. Así que empezamos. Bueno, vamos sin rodeos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, de Avalanche, el cual sigue subiendo con fuerza, Cardano, Chiliz, Matic, Sandbox, Solana y VeChain, ¿de acuerdo? Entonces, empezando por Bitcoin, estamos en un punto, pues bueno, intermedio, ¿no? Estamos en un punto intermedio, ¿por qué? Pues básicamente porque cuando el mercado, aquí en gráfico diario lo veremos, cuando el mercado está en una disposición tan alcista o cuando está en una disposición tan bajista, dando igual el grado, es decir, dando igual si es impulsos y correcciones, si es tendencia alcista, si es tendencia bajista, da igual, pero cuando vemos una clara dirección, pues el precio es fácil de pronosticar, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo no estamos en una clara dirección. Enfocándonos en este punto diario, si nos enfocamos en un punto más semanal de todo este movimiento, sí, pero claro, también si nos enfocamos en un punto mucho más global, pues también estamos en una clara dirección alcista. Entonces, lógicamente todo depende de cómo lo mires, ¿no? Igualmente, para entender un poco la situación, pues tenemos que ponernos en un contexto, primero, de zoom out, es decir, viendo un poco la situación del ciclo, lo que hemos visto en gráfico semanal, esto está más que analizado, y luego pues intentar un poco pues ir bajando temporalidades para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como veis aquí, pues en gráfico diario, veis que desde hace, pues por exactamente, vamos a calcularlo, desde el 5 de diciembre hasta pues a día de hoy, 16 de diciembre, el precio prácticamente no ha variado, y no solo en todos los días que han pasado, sino que en cuanto a porcentaje, pues ha sido una caída de un 4,36%, o sea, prácticamente plano, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir la acumulación que podemos estar viendo. Aquí vivimos algo muy similar hasta que finalmente pues nuevas noticias hundieron al precio, ¿no? Además de pues la corrección propia. Pues ahora podemos estar en algo muy similar. ¿Qué pasa? Que ya hemos visto un primer movimiento, un segundo movimiento, un tercer movimiento, y estamos ya en este cuarto movimiento. Entonces ya está mucho más desarrollado todo, y si creemos en un recorrido alcista, pues no debería tardar demasiado en arrancar todo el movimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que lo único que se ve afectado en cuanto a ciclo sea el precio máximo. Recordad que estuvimos hablando y dijimos que, pues, a ver, un movimiento tan agresivo y tan duradero no nos lo esperábamos, pero que no iba a verse afectado el fin de ciclo, sino que lo único que se vería afectado, pues es decir, oye, en vez de 100.000 o 120.000, pues menos, lógicamente, ¿no? Al final tiene que llegar un fin de ciclo aproximado debido a todo lo que ya llevamos de recorrido, y no podemos esperar que dentro de todo este movimiento intermedio teóricamente inesperado, pues encima lleguemos a 150.000 a final de ciclo, ¿no? Entonces, tenemos que ver si seguimos consumiendo tiempo, si seguimos consumiendo precio, pero de entrada, hasta el punto este no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que tenemos una clara zona en los niveles de 43.000 aproximadamente, 42.000, donde se formó el último mínimo semanal. Claro, esto es un nivel de referencia porque una caída hasta este punto, pues bueno, tampoco es tan traumática, pero una ruptura ya sí, porque estamos marcando mínimos decrecientes respecto a este punto, y volvemos a atacar de pleno los 30.000, sin ninguna duda, ¿no? Igualmente, esto ya es hablar especulando demasiado, pero sí que es cierto que son escenarios que tendríamos que empezar a valorar, igual que en este punto de aquí estuvimos valorando caídas a los 48.000, pues ahora, viendo que caemos a los 48.000 y el precio no es capaz de moverse, tenemos que valorar como hipotéticos escenarios otros niveles que igual no nos gustan para nada, ¿no? Entonces, nada, comentar un poco eso, y ya en cuanto a análisis mucho más certero, mucho más cortoplacista, pues bueno, tenemos este nivel, lo vamos a marcar en 4 horas, en el nivel de los 46.900, 47.000, es un nivel intradiario bastante importante que ha marcado, lo voy a bajar un poco más, yo creo que es más certero este 46.600, es muy importante. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha marcado claramente, voy a limpiar un poco todo esto, una zona de soporte. Ya estamos viendo, como comentamos, esta especie de patrón de triángulo que puede desarrollarse en un apartado inferior de todo este movimiento, y que, pues bueno, acabe significando una explosión y reversión alcista. Al final, los triángulos, como más se alarguen en el tiempo, más posibilidades tienen de ser de reversión, en este caso un movimiento alcista. Entonces, bueno,
Estamos viendo el triángulo, estamos viendo una desaceleración, estamos viendo divergencias MACD, solo falta ese movimiento final alcista que ahora mismo no llega, porque es que no solo estamos dentro de ese triángulo, sino que estamos en la parte inferior nuevamente. Por lo tanto, como veis, nos hemos pasado prácticamente la vida del triángulo en la parte inferior. Cuando el precio ha subido, ha caído rápidamente. Sube un poco, le cuesta la vida, cae rápidamente. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya te indica una señal de la presión bajista que está habiendo, pero también se está haciendo fuerte el precio en un nivel intradiario, lo cual es sorprendente, ¿no? 46.700. Así que nada, vamos a finalizar con Bitcoin y vamos a pasar ya directamente por Avalanche. AVAX, al final, pues bueno, ya hemos hablado del gran movimiento, hemos comentado, no sé si ayer o antes de ayer, que había que ir con cuidado, porque al final este tipo de patrones pueden significar un pullback en gráfico semanal, y un pullback en gráfico semanal significa que esto puede volver nuevamente a estos niveles más inferiores. Todo dependerá un poco de la evolución del mercado, ¿no? Yo no valoro ahora mismo que Bitcoin siga instalado en la zona de 46.000, 47.000 y Avalanche vuelva a tocar los 140 a corto plazo, ¿vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. En gráfico diario estamos marcando una continuación, máximos y mínimos crecientes. Ahora lo veremos también en gráfico intradiario y nos hemos conseguido poner nuevamente por encima de la media móvil de 20. Es muy importante esto, ¿por qué? Pues porque sabemos que es una zona muy importante de soporte y resistencia dinámico, sobre todo a corto plazo, y como veis, dentro del pullback, o sea, dentro de todo este recorrido de aquí, no la hemos rechazado como resistencia. Y esto es muy importante porque el primer contacto, o sea, la primera toma de contacto como resistencia se forma en este punto de aquí, el día 15, ya que todo esto se contacta como soporte. Primero lo aguanta muy bien y luego ya lo rompe, pero el primer contacto como resistencia se forma el día 15, ¿vale? Y en vez de rechazarse, ¡pam!, la rompe con claridad y al día siguiente sí que es verdad que intenta dar esta continuación, no puede. A ver el día de hoy, porque es probable que vayamos a buscar niveles de 110 que ya hemos rechazado el día de ayer, entonces con cuidado, ¿no? Lo más habitual sería que se forme un pullback hasta la misma, hasta la media móvil de 20 diaria, porque al final pues es la zona de referencia y es lo primero que hizo en este punto de aquí. Si os fijáis en todo este movimiento bajista que tuvo el precio, cuando consiguió romper la media móvil, lo primero que hizo fue testearla y luego ya dar esa continuación. Entonces, dentro de una hipotética continuación, habrá que testearla. Pero claro, en este testeo veremos si somos capaces de aguantarla o el precio se hunde buscando un patrón mucho más largo, como hemos definido antes en gráfico semanal, ¿vale? Entonces, comentando esto, vamos a ir a por ¿qué toca ahora? Cardano. A ver, a Cardano le quedan 2 días y 15 horas para no confirmar que las probabilidades mayores y absolutas es de que vaya a buscar el nivel de 1 o inferior, ¿vale? Le quedan 2 días y 15 horas para revertir esta situación semanal y dar el movimiento alcista, al menos a corto plazo o a corto medio plazo que esperamos. Ya no solo en forma de, o sea, no significa que tengamos que irnos a por los 270, pero sí que es verdad que es que Cardano no ha hecho ningún pullback. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Cardano caer tanto sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de argumento en nada? Fijaros que, vamos a sumar, de las últimas 14 semanas han sido alcistas 3. Y ya podéis ver qué tipo de vela alcista es, que es lamentable. Entonces, Cardano está en esta situación en la que pues, le quedan 2 días, 15 horas para hacer algún tipo de patrón de reversión en gráfico semanal y luego ver si le damos continuidad o no, porque habría que verlo. Entonces, en gráfico diario, sin alma, sin nada, no tiene nervio, no tiene nada Cardano. Sí que vemos aquí una pequeña divergencia MACD que, oye, te puede dar ese tipo de esperanza de que se pueda formar algún pullback, pero al final, analizando lo que hay, no hay más señales. O sea, no hay más señales. La última vez que testeamos la media móvil de 20 fue el 2 de diciembre. Desde entonces han pasado 15 días, ni nos hemos acercado. Es que hacer un movimiento alcista no significaría absolutamente nada, pero sí que es verdad que arreglaría el gráfico semanal. A ver, ¿qué significaría tocar la media móvil de 20 desde el punto actual? En gráfico semanal significaría ir hasta... Bueno, no arreglaría el gráfico semanal tampoco. Sería subir un 13% y aún no arreglaría el gráfico semanal porque fijaos dónde se quedaría. O sea, el precio se quedaría, fijaos aquí lo hago más grande, a mitad no llegaría ni a la mitad de la vela de aquí, que es la vela envolvente que hay que sobrepasar, ¿vale? Así que, bueno,
Cardano lo tiene bastante complicado en este sentido. Estuvimos comentando un indicador en gráfico semanal, lo voy a poner un momento, el RSI. A veces es interesante utilizarlo y ahora mismo Cardano está en una zona de soporte de RSI que solo se puede comparar a los niveles más sobrevendidos de toda la tendencia bajista. O sea, está en un punto importante en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede esperar algún tipo de reacción real. Esto lo estuvimos ampliando en el último vídeo de Cardano y te lo voy a dejar aquí en la tarjetita de arriba. Pasando de Cardano, vamos a por Chiliz. Un momento que quito esto. Bueno, Chiliz al final goteando hacia abajo, tal cual comentamos. En gráfico semanal ya se le ha otorgado otro tipo de patrón. Y ahora hay que ver lo siguiente: si esto es una fase intermedia para dar un movimiento final, o si esto ya va a representar para Chiliz el final de este ciclo alcista en forma de techo para un posible movimiento bajista. Hay que verlo, aún es pronto. Yo creo, en mi opinión, como antes Chiliz vaya a la zona de soporte, el cual es el nivel de 0,21, 0,22, mejor para Chiliz, porque antes podrá demostrar que está fuerte en una zona importante y tendrá esa posibilidad de arrancar. Al final tenemos que tener en cuenta que desde la zona de soporte Chiliz tiene un 162%, o sea, es muchísimo, ¿vale? Es un porcentaje muy atractivo para comprar en esos niveles. No lo estoy recomendando ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay rangos y rangos. El rango, por ejemplo, vamos a mirar el rango de Cardano, perdón. Si os acordáis, Cardano hubo una época que entró en un rango, el cual era esta zona de aquí, la voy a dibujar. Era así. ¿Vale? Más o menos, era aproximadamente así, y del nivel inferior, vamos a mirarlo, al nivel superior había un 20%, un 17%, ¿vale? Chiliz, del nivel inferior al nivel superior, hemos visto que tiene un 162%, entonces, ¿qué es más atractivo? ¿Comprar en la parte inferior del rango de Chiliz o de Cardano? Los números hablan por sí solos. Entonces, cuando Chiliz llegue a la parte inferior, ¿qué hay más probabilidades? ¿De compra o de venta? Oye, pues a ver, blanco y en botella, ¿no? Por lo que digo que cuanto antes Chiliz llegue a este nivel, antes veremos el interés real, porque si llega a este nivel y con un 162% solo hasta la parte superior del rango la gente no compra, pues oye, es que el interés en Chiliz es nefasto. Entonces es como vivir engañado, mejor saberlo ya que no estar con la duda, ¿no? Como veis, goteando, cayendo, sin demasiado rumbo, sin demasiado, por no decir nada, volumen. Así que Chiliz está en una situación en la que hay que tener calma con él y ver, yo creo, en mi opinión, si el mercado tira, pues Chiliz podrá ir detrás, ¿no? En mi opinión, a remolque también, porque está muy tocado. O sea, si el mercado sube de media un 8%, yo creo que Chiliz estará un 5% igual, no lo sé, aproximadamente, me imagino. Por lo que yo creo que lo seguiremos viendo débil a Chiliz. Igualmente, bueno, hay que entender un poco la situación, entender lo del rango y entender que hay que tener paciencia con este tipo de activos, porque con Chiliz, previamente, antes de todo lo de Meta, que fue esta vela de aquí, ya teníamos paciencia y ya hablábamos de hay que tener paciencia con Chiliz porque se hace fuerte en el rango, pero en la parte inferior, pero en la parte superior no es capaz de romperla, porque la tocó para abajo, intentó, caía. De hecho, 2 o 3 días antes de que se formara esta noticia de Meta, fijaos cómo estaba Chiliz, estaba mal para ir a la parte inferior nuevamente. Así que volvemos a ese mood de paciencia y tranquilidad con Chiliz. Si cogemos Matic, aquí tenemos el gráfico diario. Al final Matic lo importante ya es centrarnos en gráfico diario, porque es donde está la batalla, ¿no? Como veis, pese a romper la diagonal, la famosa diagonal irrompible para Matic, no fue una ruptura real, porque fue una ruptura muy similar a todas estas rupturas que hemos tenido por aquí. Una vela sigue cotiza por fuera, pero el día siguiente para arriba. Cotiza por fuera, pero para arriba. Cotiza por fuera, pero para arriba. Esta de aquí cotizó por fuera el día 13 de diciembre, pero el día 14 ya la envió para arriba. Y no solo la envía para arriba, sino que el día 15 da continuación. Y como veis, luego vienen velas bajistas que no son superiores a las velas alcistas. O sea, estos son señales de fuerza. ¿Qué pasa? Pues hombre, que si el mercado no tira, Matic lo va a tener mucho más complicado para tirar, porque al final vas un poco a remolque en ese sentido, o sea, vas un poco con el rebaño, teniendo en cuenta que me pasa con Matic y Chiliz, teniendo en cuenta que Matic ya hubo una época muy reciente, te hablo de principios de diciembre, donde el mercado no tiraba y Matic sí que tiraba. Fijaos cómo tiró, que prácticamente hizo máximos históricos, estuvo a nada. Entonces no necesita muchos argumentos Matic para romper y plantarse nuevamente en 2,75, rompiendo máximos históricos, ¿vale? Esa es mi opinión respecto a Matic. Si miramos un momento a gráficos más a cortoplacistas, pues bueno, ¿qué vemos?
Vemos que hemos rechazado muy bien estos niveles y vemos que estamos intentando hacer un pequeño pullback. Veremos si este pullback es capaz de formar un nuevo mínimo creciente y seguimos esta mini tendencia que hemos conseguido aquí en gráficos intradiarios. Si no, pues bueno, para abajo, para abajo, para abajo. Hay veces en las que, pues cuando hay un movimiento bajista anterior, si en el impulso no eres capaz de romper claramente los máximos anteriores, pues claro, aquí Matic donde tiene el máximo. Yo creo que el último máximo es este nivel de aquí, es el nivel aproximadamente de 2,2. Impulso, pullback y continuación. Y Matic ha llegado en este nuevo impulso hasta 2,18, 2,19. Entonces, si no ha sido capaz de formar un máximo, volviendo al ejemplo de aquí a la izquierda, un máximo creciente, es muy importante hacerte fuerte en este pullback para al menos marcar un mínimo creciente y tener esa fuerza. En cambio, si tú en el movimiento de alcista ya has hecho un máximo creciente, ya vienes con un argumento sólido y luego en el mínimo puedes pajarear un poco más antes de dar esa continuación, ¿no? Entonces Matic está en esas, no ha hecho claramente un máximo creciente respecto a este nivel de aquí y ahora el mínimo tiene que hacerse fuerte para dar esa continuación y entonces ya poder formar el máximo creciente y pues ir subiendo niveles y luego a por 2,50, luego por máximo histórico, etcétera, etcétera. Entonces, comentado Matic, vamos a ver que toca Sandbox. Sandbox, como veis, está aguantando bastante bien. Al final es un poco lo comentado, chicos. O sea, no se ha movido prácticamente nada. ¿Y esto qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? A ver, si tu intención es a subir un 30% diario, como estuvo haciendo Sandbox en todo este movimiento de aquí y prácticamente en todo este movimiento de aquí, pues estás triste. Pero claro, si tú entiendes que Sandbox es un activo que ha subido mucho, que los fundamentales le han crecido mucho, la percepción de la gente de Sandbox ha crecido mucho, ha aumentado mucho, y que pese a que Bitcoin está rompiendo todo lo que se puede romper, Sandbox se mantiene prácticamente arriba de todo, pues oye, tendrías que estar más que contento. Al final, lo hemos comentado muchas veces, el mínimo anterior en Sandbox es 2,26, 2,27. ¿Esto qué significa? Significa una caída desde los niveles actuales de, no sé si un 60% o así. 55%. Es lo que hay, es lo que hay. Si no hubiera subido tanto no sería tan grande la caída, entonces también estaríamos tristes por otro lado. Como veis, está aguantando bastante bien. Ahora la media móvil de 20 diaria, pues bueno, le está costando romper, pero es normal porque al final no hay fuerza en el mercado. La puede romper en un momento dado por un pico de volatilidad, por lo que sea, pero yo creo que volvería para adentro a menos que hubiera continuación en ese movimiento, ¿no? No tiene por qué ir el mercado con Sandbox. Al final el metaverso se ha como separado en ese sentido un poquito, se ha desvinculado y pues puedes está subiendo el metaverso y el mercado pues está más pachucho, ¿no? Igualmente, como veis, aquí en Sandbox no necesitamos una media móvil para ver que está costándole dar esa continuación. Podemos dibujar distintas líneas. ¿Qué pasa? Que cuando ya la línea tienes que, a ver, ¿cuál es la diagonal? Este ángulo, no, mejor este, no, espérate, en vez de coger este nivel, cojo este de aquí, no, ahora no cojo cuerpos, ya te lías, ¿vale? Lo mejor es tener aquí una media móvil, que es la de 20 diaria, que es esta línea azul, y a ver si la rompe. Como veis, la intento romper para abajo, la intento romper para abajo, la intento romper para abajo, la intento romper para abajo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues ya aquí en gráfico de 4 horas, buscar esa desaceleración y ese arranque para hacer un mínimo creciente. Como veis, cada vez que la intenta romper, se ha ido para abajo. La intenta romper, mínimo decreciente nuevamente. La intenta romper, mínimo decreciente. La intenta romper y ahora tiene que aguantar en estos niveles de aquí aproximadamente 4,96 para coger impulso y poder romperla nuevamente. O sea, bueno, por primera vez, ¿no? Pero ya iríamos con un argumento distinto, que es un mínimo creciente, algo que no se ha formado en todo este movimiento de aquí. Si no, pues seguiremos goteando hasta que, por lo que sea, se dé un push alcista o un push bajista. Esto no lo podemos planear, pero si el día de mañana viene algo similar a Evergrande, similar a cepas de COVID y demás, pues ¿qué más da lo que estemos viendo aquí y las cualidades positivas que estemos detectando ahora en Sandbox? Da lo mismo, ¿vale? Así que pasaremos ya a por Solana. Queda Solana y BET, ¿no? Si no me equivoco, exactamente. Solana y BET, las dos últimas, ¿cuántas veces han quedado solo Solana y BET? En gráfico semanal, bueno, como puntualización, no hay nada detectable, no hay nada distinto. Esta semana está intentando ser verde. Es la única semana que está intentando ser verde. Sandbox es roja. ¿Qué más tenemos? Matic es roja. Chiliz es lógicamente roja, Cardano es más que lógicamente roja, Avalanche es muy verde, lógico, y Bitcoin también roja. Así que, y BET también es roja. O sea, Solana es de las pocas que vuelve a comportarse ahora mismo mejor. Al final, lo que importa es un poco cómo acaba la semana. Solana la empezó mal y terminó la semana pasada mal, esta la ha empezado mal, pero parece que estamos intentando. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿por qué? Pues porque estamos viendo aquí dos velas de rechazo. Tanto la vela de ayer como la vela de hoy, de momento, está siendo de rechazo. ¿Esto qué significa?
que nos estamos dando la vuelta. E igual que comentamos en Bitcoin, para los que sigan los análisis más de cerca, se acordarán que en este punto de aquí, mientras todo el mundo metía trades en Bitcoin y se alegraba porque había metido el trade abajo y estaba subiendo pues yo qué sé, un 8%, 9%, aquí lo tenemos, un 9%, aquí comentamos, cuidado porque son velas de rechazo y estamos rechazando niveles de resistencia, por lo cual, ¿vale? Ya está. Pues aquí lo mismo, estamos haciendo velas de rechazo, rechazando niveles de resistencia. No es bola mágica, es probabilidades. Y ahora mismo en Solana las probabilidades es de que podamos ver un nuevo movimiento bajista que nos lleve otra vez a los 153 o que Solana se haga fuerte, rechace estos niveles y pueda crear un mínimo creciente. Eso ya es otro tema. Para esto que necesitamos, pues bueno, ver temporalidades más bajas. Aquí lo tenemos. Datos importantes. Hemos hecho un máximo creciente. Vale, el último máximo está en 172, lo hemos hecho. Aquí veis, impulso, pullback. El tema, lo que he comentado, lo interesante sería hacer un mínimo creciente que puede abarcar un rango de precios amplio, es decir, puede ser desde lo donde estamos ahora hasta incluso 166. ¿Qué pasa? Que en 166 ya haces el mínimo por debajo del máximo anterior. Entonces, todos son detalles que le otorgan menos fortaleza, que no es que sea debilidad, pero le otorgan menos fortaleza. Al final, lo ideal es hacer así, ya lo sabéis, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Que corriges por debajo de un nivel de resistencia, pues es un detalle que te otorga menos fuerza, pero no te indica debilidad, ¿vale? Entonces, podríais decir, oye, si es que Solana aquí esto es un impulso y un pullback, por eso yo voy alcista, ¿vale? Bien, es un impulso y un pullback, pero si miras y te pones en gráfico diario, ves que ese impulso y pullback está rechazando niveles importantes. No solo las medias móviles, sino también esta diagonal que tenemos aquí. Al final no hay que tocar el nivel para que sea un rechazo, es una zona orientativa, ¿vale? Además de múltiples zonas intradiarias que pueden haber, como por ejemplo estoy viendo ahora aquí una en 192, ¿ok? Entonces, sí, muy bien, si hacemos multi-time frame análisis, este movimiento en 4 horas es lo mismo que un impulso y un pullback, pero cuando lo que se está haciendo es rechazar niveles, ese impulso y pullback queda un poco, pues bueno, desvirtuado, ¿vale? Queda un poco reducido a algo negativo, porque al final pesa más un rechazo y dos high test en gráfico diario que no un impulso y un pullback. Así que, bueno, ahora mismo Solana, a ver, también tiene que acabar de cerrar la vela de hoy. Quiero decir, la vela de ayer fue de rechazo, hoy puede anular esta vela de ayer, pero al final, viendo un poco el tema y pesando cosas buenas y cosas malas, no tiene muy buena pinta a corto plazo, ¿vale? Pasando de Solana, vamos ya por último a por BET. BET, como veis, rechazó este nivel de soporte, el nivel de 0,08, y no es que lo rechazara, es que lo tocó y la falta de fuerza lo dejó ahí, ¿vale? Lo dejaron tirado ahí en la cuneta y ya está. O sea, no es un rechazo de toque y para arriba, como por ejemplo puede ser el de AVAX que hemos visto. BET cayó, parecía que lo podía rechazar, pero es que se ha quedado ahí. O sea, lo has dejado andar en la gasolinera, has vuelto a poner gasolina y sigue ahí. Así que el tema es un poco ese. Está en 0,08, no es capaz de dar la vuelta, no es capaz de subir, no es ni capaz ni de bajar, pero si se tropieza, se caerá hacia abajo, seguro, ¿vale? Es lo que hay que tener en cuenta. Y cualquier movimiento alcista no es más que un pullback para testear el primer nivel de resistencia, en este caso importante, que se testea en una tendencia bajista, que no lo hemos ni tocado, pero es que no lo hemos ni tocado debido a la fuerza bajista con la que está cayendo BET. Al final, lo primero que se hace cuando subes es tocar la media móvil. Tocar la media móvil. Lo primero que se hace cuando se cae es tocar la media móvil, ¿vale? Se da la vuelta, sube, toca la media móvil, toca la media móvil. Es que nos hemos caído, no la hemos tocado, no la hemos tocado, no la hemos tocado y ahora estamos en un nuevo pullback en el que, pues bueno, veremos si la acabamos tocando o finalmente esto finaliza con una caída nueva, ¿no? Hay que verlo un poco, pero la debilidad es importante. El gráfico de 4 horas habla por sí solo. Vemos divergencias MACD desde el 6 de diciembre. Estamos viendo divergencias MACD o antes, o sea, desde antes, de hecho. O sea, la debilidad es clara y pues ya por no hablar de que no hay mínimos crecientes, no hay máximos crecientes. Ahora estamos intentando un poco, haciendo un patrón, pues bueno, de tocar el máximo anterior o intentarlo, a ver si podemos aguantar este mínimo, pero al final hay que verlo todo un poco con más perspectiva en este caso. ¿Y esto qué es? Esto es un movimiento que ahora mismo no tiene demasiado sentido. O sea, al final tiene que explotar o hacia arriba o hacia abajo, no le queda otra. O sea, no hay más opciones, no busquemos sentido a todo y cuando explote, pues bueno, entonces podremos indicar dirección, ver cómo continúa ese movimiento, esa explosión, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada,
Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.